Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi espacio. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una historia que está dando mucho de qué hablar. Burak pasó una noche completamente solo en su casa y sus palabras emocionaron a todos sus fans. Extraño el olor de mis bebés, confesó en un momento que conmovió a la audiencia. La noticia comenzó a circular cuando Burak, conocido por su carisma y cercanía con sus seguidores, decidió compartir en una transmisión en vivo lo que estaba sintiendo en esa noche silenciosa. Él, que siempre está rodeado de luces, cámaras y compromisos, mostró una faceta íntima y sincera. Es difícil estar solo, la casa se siente enorme sin sus risas, dijo mirando a la cámara con los ojos brillosos. Los medios locales no tardaron en difundir lo sucedido y pronto las redes sociales explotaron con comentarios de sus fanáticas. Muchas de ellas escribieron frases como, Burak, no estás solo, aquí estamos contigo o, qué tierno escucharlo hablar de esa manera. La cercanía de sus palabras hizo que miles de mujeres se sintieran identificadas, recordando sus propias experiencias de soledad o añoranza. Durante la transmisión, Burak agregó, la gente me ve en alfombras rojas y eventos, pero en el fondo soy un padre que ama a sus hijos más que a nada. Hoy la casa huele a silencio, y lo único que quiero es abrazarlos. La confesión fue tan sincera que varias celebridades amigas suyas reaccionaron de inmediato en Instagram. Una actriz muy cercana comentó, eres un gran papá, Burak. Tus bebés estarán orgullosos de ti siempre. El ambiente se volvió aún más emotivo cuando él contó cómo pasa el tiempo en esas noches solitarias. Preparó una taza de té, puso música suave y se sentó en el sofá mientras miraba fotos familiares. A veces solo miro sus juguetes y me parece escuchar sus voces, confesó. Estas palabras tocaron profundamente el corazón de sus seguidoras, que sintieron la vulnerabilidad detrás del galán de la pantalla. Algunos periodistas calificaron este momento como un recordatorio de que las estrellas también viven situaciones comunes, como la ausencia y la nostalgia familiar. Una famosa reportera dijo en un programa matutino, Burak nos mostró que detrás de la fama, hay un hombre con sentimientos muy humanos, y eso lo hace aún más querido. La noche avanzó y miles de comentarios siguieron llegando a sus redes. Entre ellos, uno llamó la atención, Burak, tus palabras me hicieron llorar, yo también extraño a mis hijos cuando estoy lejos. Gracias por compartir lo que sientes. Este eco de experiencias compartidas reforzó la conexión especial que él tiene con su audiencia femenina. Lo más sorprendente fue cómo él cerró la transmisión. Sonriendo suavemente, dijo, tal vez esta noche esté solo, pero sentir que ustedes están conmigo me da fuerzas. Prometo abrazar a mis pequeños mañana con toda mi alma. Ese cierre provocó una ola de ternura y admiración, consolidando su imagen de padre sensible y amoroso. Con la transmisión finalizada, las redes no se detuvieron. Cada palabra de Burak se convirtió en tendencia, y los programas de televisión analizaron sus frases una y otra vez. Una psicóloga invitada a un programa nocturno comentó, lo que Burak mostró fue vulnerabilidad masculina en su máxima expresión. Es raro ver a un hombre tan admirado reconocer abiertamente la soledad, y eso genera un impacto positivo en quienes lo siguen. Las fanáticas comenzaron a organizar pequeños grupos en redes sociales para enviarle mensajes de apoyo. Se compartieron collages de fotos familiares, frases motivacionales y hasta canciones que hablaban de la unión y la esperanza. Una de sus seguidoras más antiguas escribió, desde hace años lo sigo, pero nunca lo había sentido tan cercano como ahora. Sus lágrimas fueron nuestras lágrimas. Los medios internacionales tampoco quedaron indiferentes. Portales de noticias en América Latina publicaron notas tituladas Burak y la confesión que derritió corazones. En Turquía, su país natal, la prensa resaltó que ese momento podría marcar un antes y un después en la percepción de las celebridades, menos inaccesibles, más humanas. A la mañana siguiente, Burak compartió una fotografía en su cuenta de Instagram. En la imagen se le veía abrazando una pequeña manta infantil, con la frase, hoy el amanecer huele a esperanza.
La publicación superó el 1.000.000 de me gusta en pocas horas y fue comentada por otras estrellas de la industria, quienes coincidieron en que la sensibilidad es una fortaleza y no una debilidad. Lo que parecía un simple desahogo personal se transformó en un movimiento de empatía colectiva. Muchas mujeres narraron sus propias experiencias, madres que trabajaban lejos de casa, parejas que extrañaban a sus seres queridos, hijas que recordaban a sus padres. Los comentarios se llenaron de historias íntimas, y Burak respondió a varios con un emoticono de corazón o un mensaje breve, demostrando que realmente estaba leyendo. En un programa de radio local, una conductora afirmó: Burak nos enseñó que la fama no cura la soledad y que el amor de los hijos es el mayor premio. Ese análisis se viralizó, porque reflejaba lo que muchos sentían al verlo tan real, tan humano. Por la tarde, se filtraron imágenes de Burak en un parque, jugando con sus pequeños. La prensa lo acompañó a distancia y capturó el momento en el que los abrazaba con fuerza, como si no quisiera soltarlos jamás. Aquellas fotografías recorrieron el mundo y confirmaron que lo dicho en la transmisión no era un simple recurso para ganar simpatía, sino un sentimiento genuino. Los foros de fanáticas abrieron debate sobre la importancia de los padres presentes en la vida de los hijos y cómo su ejemplo podía inspirar a otros. Una usuaria escribió: ojalá más hombres se atrevieran a hablar como él. Burak abrió una puerta que estaba cerrada. Días después, una fundación de apoyo a familias separadas por motivos laborales contactó a su equipo para proponerle ser embajador de una campaña. El lema sería: el tiempo con los hijos no tiene sustituto. Aunque aún no confirmó su participación, sus seguidores ya lo imaginaban liderando la causa con la misma sinceridad con la que habló aquella noche. El fenómeno fue tan grande que incluso los críticos más escépticos se rindieron. En una columna de opinión, un reconocido periodista escribió: lo que vimos con Burak no fue actuación. Fue el retrato de un padre que, en medio de la fama, sigue siendo humano. Y en esa humanidad está su mayor grandeza. Las seguidoras continúan hablando del tema, compartiendo clips del en vivo, frases inspiradoras y mensajes de apoyo. Burak, sin proponérselo, abrió un espacio de conversación sobre la paternidad, la soledad y la importancia de mostrar los sentimientos. Y así, aquella noche silenciosa en una casa demasiado grande se convirtió en un símbolo de cercanía, vulnerabilidad y amor. Una historia que seguirá resonando mucho tiempo, porque cuando un corazón habla con verdad, encuentra miles de corazones dispuestos a escucharlo. Queridas amigas del canal, hasta aquí la historia de hoy. Si les conmovió tanto como a mí, no olviden suscribirse, dejar su comentario y compartir este video con alguien que también extraña a sus seres queridos. Porque al final, todos compartimos ese mismo sentimiento, el deseo de estar cerca de quienes amamos.